¿Qué es el índice kappa de Cohen? ¿Cómo se desarrolla y cuál es su interpretación? Kappa de Cohen mide el grado de acuerdo entre dos mediciones y estas mediciones pueden corresponder a dos evaluadores, como cuando dos médicos evalúan al mismo paciente, o también puede corresponder a dos instrumentos de medición, como cuando un médico, a través de dos métodos diagnósticos, evalúa al mismo paciente. En este ejemplo vamos a poner el caso en el que un mismo médico evalúa mediante dos métodos diagnósticos a un determinado paciente o a un grupo de pacientes, a los cuales les ha realizado una gammagrafía y una resonancia magnética en búsqueda de fracturas de estrés. Y en algunos casos se encontró efectivamente el diagnóstico de fractura de estrés mediante el método de la gammagrafía y en otros no. Lo mismo ocurrió con la resonancia. El diagnóstico definitivo, el gold standard, el diagnóstico de oro o la prueba de oro es la resonancia magnética, pero esta es una prueba que toma mucho tiempo, además de ser más costosa que la gammagrafía. Por esta razón, si pudiéramos replicar los resultados de la resonancia mediante la gammagrafía, ahorraríamos muchos recursos y también bastante tiempo. Esto en el caso de que los resultados de la gammagrafía coincidan con los de la resonancia, por lo menos en un nivel aceptable. Para esto vamos a desarrollar el índice kappa de Cohen con nuestro ritual de la significancia estadística. Primero, la formulación de hipótesis, y la hipótesis del investigador es que estos dos resultados coinciden. La hipótesis H1 es la hipótesis de concordancia o coincidencia, mientras que la nula dirá que no hay concordancia, no hay coincidencia entre estas dos evaluaciones. El nivel de significancia, 5% para ser convencionales, y la prueba estadística, el índice kappa de Cohen o medida de asociación. Podemos estimar la asociación, pero sospechamos que esta existe. Lo que nos interesa en este caso es ver cuánto de asociación hay o cuánto de concordancia entre estas dos evaluaciones. Nos vamos a la matriz de datos y en analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En filas la gammagrafía y la resonancia en columnas. Aquí también existe convención a la hora de seleccionar las variables. La prueba patrón o el gold estándar o el diagnóstico definitivo siempre va en columnas y el test que va a ser evaluado va en filas. En estadísticos, kappa, continuar, y en casillas, porcentajes, total, continuar y aceptar. Tenemos en total 92 pacientes y mediante la gammagrafía se detectó 44 con fractura de estrés y 48 sin esta patología. La resonancia detectó 50 personas con fractura de estrés y 42 sin este problema. Existen 38 casos en los que se detectó fractura mediante los dos métodos y 36 en los que no hubo fractura, y esto se observó en los dos métodos diagnósticos. También hay discordancias. 12 no tienen fractura según la gammagrafía, pero sí según la resonancia. Y 6 tienen fractura mediante la gammagrafía, pero no tienen mediante la resonancia. Entonces las coincidencias o concordancias se miran en el casillero 1 y 4. 41,3% es 38 de 92 y 39,1% es 36 de 92. El total de concordancias es la suma de estos dos casilleros.
Si hacemos un chi cuadrado de independencia, encontramos un p-valor significativo porque está por debajo del nivel de significancia que era 5%. Pero a nosotros nos interesa el valor de kappa y es 0,6. Si tenemos en cuenta que kappa varía entre 0 y 1, un 0,6, y para ser más exactos, 0,61, está en el nivel de la buena concordancia. Aunque la concordancia no es muy buena, los resultados de la gammagrafía replican en alguna medida los resultados de la resonancia.